¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba, también por compartir el enlace de esta transmisión y por supuesto los demás contenidos de esta plataforma. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal para seguir haciendo crecer esta comunidad de análisis, de opinión y de periodismo. Pues nosotros ya sabíamos que la ultraderecha tenía un cobijo que podríamos calificar de natural en el Partido Acción Nacional, incluso también en el Partido Revolucionario Institucional, pero que la ultraderecha tuviera cabida al interior del Movimiento Regeneración Nacional, pues sí resulta de la mayor incoherencia. Tendremos que empezar por señalar que la llegada de Morena a la presidencia de la República desde 2018, pues significó por primera vez la oportunidad para amplios sectores de la población de mantenerse representada precisamente en el Poder Ejecutivo Nacional. Habría que señalar que Morena, en efecto, llegó a al Poder Ejecutivo Federal, pues colmando de votos las urnas en su favor en dos procesos electorales, tanto en 2018 como en 2024, y que por supuesto que goza hasta este momento de un innegable respaldo desde sectores populares. También es importante decir que ha generado Morena un consenso con los grupos económicos hegemónicos para precisamente mantener la estabilidad política en el país. En este sentido, bueno, pues ahí está esta posición que de entrada señalamos del Movimiento Regeneración Nacional sin meternos al análisis del ideario al que ha llamado humanismo mexicano, ni tampoco la orientación, digamos, de los programas y de los programas sociales que reivindican aquel lema de por el bien de todos, primero los pobres. Más allá de analizar este tipo de ideario y también de señalar que ha generado infraestructura muy importante para facilitar la acumulación de capital de la alta burguesía mexicana y transnacional, nos meteremos en realidad al análisis de algunos personajes enquistados en su propia estructura. De entrada, tendríamos que señalar que en las estructuras de Morenas caben casi todos. Habría que poner aparte el asunto de los votantes y también de sus bases sociales. Nos referiremos en esta colaboración de manera exclusiva en las estructuras del propio partido, que por supuesto están enquistadas también en dos órganos de gobierno, en dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por un lado, por supuesto, tenemos el caso de la Presidencia de la República con todo el gabinete y también en el caso de las cámaras de senadores y también de diputados, pues las bancadas precisamente de Morena. Pues en efecto tendríamos que señalar que dentro de estos funcionarios clave y también estructuras partidistas, pues hay muy pocos quienes realmente pudieran asumir una posición de izquierda que cuestionara frontalmente la sociedad de clases sociales, la explotación de unos seres humanos por otros y la destrucción de la naturaleza que está implícita en todo desarrollismo. Muy pocos, tal vez con los dedos de las manos, podríamos referirnos a ellos que sí tienen una posición así realmente de izquierda que cuestiona de manera frontal el capitalismo, porque en realidad el grueso de quienes tienen las estructuras de poder, pues se desdibuja en sectores que sí se asumen de izquierda, pero que su izquierda es de mera oposición al neoliberalismo. Es decir, pueden asumirse que son de izquierda porque no son neoliberales, pero sí están dispuestos a aceptar y asumir posiciones de cualquier otro tipo de capitalismo y también incluso se muestran condescendientes con el imperialismo. Ese es, en términos generales, el grueso de quienes operan las estructuras de Morena, una izquierda, entre comillas, podríamos también llamarla, más cercana a cuestionar al neoliberalismo o que se dicen de izquierda porque son opositores al PRI y al PAN.
aunque realmente un ideario de izquierda pues va más allá, mucho más allá de ser meros opositores al PRI y al PAN, por supuesto, los partidos de derecha y de ultraderecha de este país. Incluso hay algunos que vemos que son muy pragmáticos y que su lealtad al partido pues es resultado de que son los que tienen el poder. Hemos visto a varios operadores y coordinadores ahí en Morena que también se sentirían muy a gusto y no tendrían ningún empacho en pertenecer al PRI o al PAN si estos partidos mantuvieran la presidencia de la República o posiciones importantes precisamente en las cámaras de los legisladores, tanto diputados como senadores. Así que, pues hay, decíamos, un gran amasijo en Morena, donde al parecer caben todos, unos pocos, desde la izquierda que cuestiona al capitalismo, la mayoría que en realidad son más afines a lo que se le ha conocido como la socialdemocracia, pero también hemos visto a personajes que están en el centro y en la derecha. Habría que recordar incluso algunos del sector empresarial, claramente también de la derecha, que han estado respaldando pues prácticamente desde el sexenio anterior a Morena, aunque no lleguen a ser hegemónicos, pero bueno, ahí están. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos que pudieran cuestionar desde la izquierda si a poco pueden llamar compañeros a personajes como Adán Augusto López Hernández, como Ricardo Monreal, por ejemplo, quienes son los coordinadores de Morena, allí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, si incluso se pudiera llamar como compañeros desde la izquierda a personajes también como Marcelo Ebrard, que está en economía, a Julio Verdegué, que está en agricultura, a Juan Ramón de la Fuente, que está en relaciones exteriores, o a Omar García Harfuch, quien está en seguridad. Incluso a Mario Delgado, ex dirigente también de Morena y que hoy está en la Secretaría de Educación. Pues ahí están esos personajes que muchos de entrada dirían no podemos llamar compañeros desde la izquierda, pero habrá quienes sí, precisamente desde estas posiciones, decíamos, de la izquierda, más centradas en la propia socialdemocracia. Así que ahí podría haber algún debate en ese sentido. Lo que ya resulta pasmoso es que sí, es que en el morenismo haya encontrado cobijo pues la ultraderecha confesional más recalcitrante. Y ya en este caso nos vamos a referir particularmente al de Hugo Eric Flores, este legislador que en la Cámara de Diputados hace algunos días, pues prácticamente realizó un evento religioso de carácter evangélico, particularmente pentecostal, donde, bueno, pues en ese sentido se emitieron no se hizo solamente proselitismo religioso, sino de manera muy clara, prácticamente se trató de un evento confesional donde puede usted encontrar de manera muy clara al detalle las implicaciones de este hecho en un recinto de gobierno, en el artículo del periodista Luis Hernández Navarro publicado en La Jornada el pasado 15 de abril, donde pues ahí se da cuenta de cómo se utilizó prácticamente al Estado, se vulneró al Estado mexicano y se utilizaron pues podríamos decir que instalaciones y recursos públicos para un evento totalmente religioso. Habría que señalar que en desafío al Estado laico, este personaje utilizó este espacio público para realizar abiertamente proselitismo religioso y con arengas y retórica mesiánica, promover la marcha por Jesús y exigir ahí en ese evento privilegios para las iglesias como concesiones de medios de comunicación y beneficios fiscales. Este diputado por Morena incluso no tiene empacho en anunciar que desde su iglesia se promueve la reactivación del partido Encuentro Social, que habrá que recordar fue uno de los integrantes de la coalición por la 4T. Desde 2018 se mantuvo en esa coalición hasta que perdió el registro y este personaje junto con otros también ahí de ese partido ultraderechista, pues hoy son parte precisamente de Morena. Habría que recordar que este personaje que como fue presidente de la sección, es presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados y fue el que absolvió sin investigación a Cuauhtémoc Blanco por esta acusación de intento de violación. Este personaje no es lo último, digamos, que pudiéramos señalar que ha hecho o lo más grave en ese sentido. Pues no, habría que recordar
que este personaje fue de los que estuvo hostigando al líder indígena Samir Flores, opositor al proyecto Integral Morelos, quien fuera asesinado un día después de que hubiera una confrontación entre estos dos personajes. Pero en el caso de Hugo Eric Flores, pues habría que recordar que también es quien ha dedicado recursos, incluso de carácter público, para justificar la masacre de Acteal y también colaborar en la irregular absolución y puesta en libertad de los perpetradores de ese crimen de Estado. En el momento en que este personaje, Hugo Eric Flores, pues era muy cercano en su momento a Ernesto Zedillo, después a Vicente Fox, después a Felipe Calderón y que decíamos hoy tiene cobijo precisamente en Morena. Y lo que tendríamos que señalar es que este personaje incluso pues se dedica también a promover la justificación del genocidio que está ocurriendo en estos momentos en Palestina. Este personaje está de acuerdo con que se recupere donde entre comillas, porque así ese es el discurso de él, que recupere Israel todo el territorio de la Franja de Gaza, como si se tratara de el Israel bíblico, aquel Israel al que supuestamente Dios le dio todo ese territorio, como si no supiera que el actual Estado de Israel, pues poco tiene que ver con ese Israel bíblico y que está prácticamente este personaje justificando un genocidio, justificando las masacres y dice que incluso él no ve que Israel en estos momentos esté atacando a alguien. De ese tamaño, digamos, es el fanatismo de este personaje. Y alguien podría decir, bueno, pues a lo mejor es un accidente, una excepción de los que han llegado a Morena desde la ultraderecha. Pues de manera clara tendríamos que recordar que ya ha habido otros personajes también en situaciones muy similares, es decir, de una posición de ultraderecha confesional, aunque del lado ya no pentecostal evangélico, como en el caso de Hugo Eric Flores, sino de el catolicismo, de la opción por los ricos y con una sociedad violenta, secreta, que durante mucho tiempo tuvo cobijo en el Partido Acción Nacional y algunos de sus personajes se pasaron al morenismo. Nos referimos al Yunque, precisamente a esta formación que llegó al poder, prácticamente a la Secretaría de Gobernación, con el sexenio de Vicente Fox. Ahí se enquistó uno de sus principales liderazgos. Recordemos a Carlos María Abascal Carranza, quien fue precisamente secretario de Gobernación y uno de aquellos integrantes de esa sociedad secreta conocida como el Yunque. Bueno, pues habría que también recordar que nunca se explicó por qué durante una parte del sexenio anterior el Servicio de Protección Federal, nada más y nada menos que la corporación encargada de procurar la seguridad de las instalaciones estratégicas del país, se le entregó, insistimos, durante una parte del sexenio pasado a Manuel Espino Barrientos, precisamente uno de los personajes que en su momento fue dirigente del PAN y que también fue presidente de la Organización de Partidos de Derecha de América Latina, de este continente, y que, bueno, pues terminó precisamente enquistado en las estructuras del gobierno que ha encabezado Morena. Nunca se explicó por qué Manuel Espino pues estuvo a cargo del Servicio de Protección Federal. Y esto sin contar, por ejemplo, el caso de Germán Martínez Cázares, quien, un panista de toda la vida, fue morenista durante el gobierno anterior y ocupó por breve tiempo la titularidad del IMSS. Precisamente, también entre comillas, fue compañero de la izquierda antes de retornar de nuevo al panismo y hoy es precisamente legislador por esta formación. Y decíamos, pues no son los únicos, son personajes que ahí están enquistados y aunque poco tienen que ver con los votantes y con las bases de Morena, pues resulta que sí tienen en algún momento posiciones importantes como la de hoy legislador precisamente por Morena de Hugo Eric Flores. Pues es parte de lo que hemos analizado, queríamos presentarles esta semana. Agradeceremos que nos dejen su me gusta, su pulgar arriba, que compartan el enlace de esta transmisión entre quienes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado analizando, hemos estado informando. Asimismo, le invitamos a que se suscriba al canal y por supuesto a que siga haciendo crecer esta comunidad de periodismo, de análisis y también de opinión. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.